Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos en el comienzo de una nueva semana y también con las expectativas de que Dios siga cuidándonos y ayudándonos en la hora difícil que le toca vivir a Argentina. Quiero en este día leer la palabra del Señor y luego poder tener una palabra de oración en este devocional que se llama Operación Sarepta. Y como su nombre lo indica, también hoy quiero de alguna manera coincidir con el pasaje del cual he sacado este nombre. Ustedes saben que el viernes pasado leímos en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Hemos leído cómo Elías aparece en el contexto de Israel y trae una palabra de juicio de que por 3 años y medio no iba a llover, sino solamente que cuando él vuelva a abrir su boca, entonces la lluvia volvería sobre el cielo, sobre la tierra de Israel. Entonces Elías dijo, no va a llover, y por cuanto Dios le había dado esa palabra de autoridad, ya las nubes no volvieron a subirse al cielo de Israel, y entonces la gran sequía comenzó lentamente. Y hemos dicho el día viernes que lógicamente que en medio de esa sequía también estaba involucrado el profeta. Entonces, este Dios que tiene cuidado de nosotros le dijo a Elías, vete al arroyo de Querib, porque yo he dado, dice, orden a una mujer viuda que te sustente. Y allí el arroyo se secó, los cuervos, que hablamos de ese animal de la providencia, que no le lleva comida a sus hijos, que una vez que los pollitos nacen del huevo, el cuervo y la mamá cuervo nunca más vuelven, y nadie sabe cómo ese pequeño animalito puede crecer y puede tener vida. Entonces el animal de la providencia, porque Dios pareciera que los cuida hasta que comienza a crecer y a hacerse un pájaro maduro. Entonces estos animales que no tienen ni misericordia de sus hijos, entonces fueron guiados por Dios para traerle pan y carne al profeta, de tal manera que por 6 meses tomó del arroyo de Querit agua y comió lo que los pájaros traían todos los días a donde él estaba escondido, porque el rey Acab y la reina Jezabel lo estaban persiguiendo. Y ahora vamos a leer en el versículo 8 del capítulo 17 un pasaje, uno de los más hermosos de la Biblia, y luego consideramos la palabra unos minutos y ya estaremos orando al Señor. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, porque yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Queridos hermanos que están del otro lado, conectándose a este pequeño devocional, quiero hablarles de esta situación que le toca vivir al profeta Elías, una vez que el arroyo donde Dios lo había guiado para esconderse del otro lado del Jordán, se acabó el agua, los cuervos dejaron de traer pan y carne, pero Dios le dijo: vete a Sarepta de Sidón. ¿Qué es Sarepta de Sidón? Era una capital, una ciudad costera, capital del pueblo fenicio, y Sidón era donde estaba el palacio del rey. El rey de Sidón es el papá de la reina Jezabel, la misma reina que buscaba a Elías para matarlo. Ahora Dios le dice: vete al lugar de donde nació Jezabel, donde vive su padre, un malvado rey también sidonio, y en ese lugar tú vas a esconderte. Lógicamente que hay una lógica en esto, porque por todos lados ya hacía 6 meses que el rey Acab y la reina Jezabel habían enviado su ejército con perros, con caballos, para encontrar a Elías y matarlo. Pero Elías ahora va hacia donde está el papá de Jezabel y se esconde en ese lugar. Lógicamente a nadie se le ocurriría entrar en la boca del lobo. Entonces aquí entendemos ahora que Elías estaba siendo guiado en sabiduría por Dios para esconderse en un lugar donde no lo buscarían, porque nadie iría a esconderse en la casa de los asesinos. Entonces allí el primer milagro de Dios sobre la vida de Elías, en el cuidado que él tiene en estos años de sequía, de la gran sequía como le conocemos, es cuidarlo de que la reina Jezabel no le eche mano y lo tome prisionero y lo mate como había matado a cientos de profetas. Entonces, hermanos queridos, también ahora necesita Elías tener recursos para sobrevivir, para vivir en medio de la situación que le tocó vivir. Entonces, la Biblia nos cuenta que Dios le dijo: ve, porque tengo una viuda que te va a sustentar. Lógicamente que Elías, al no conocer el lugar a donde estaba yendo, entonces la primer mujer que vio fue una mujer seguramente delgada, arruinada, una mujer de alguna manera que daba la imagen de una mujer abandonada. Y enseguida Elías entendió que esa mujer era viuda. Saben que la palabra viuda significa cortada por el medio. Es cuando se muere el esposo y la mujer queda allí sola. Entonces Dios le ha dado la palabra viuda para llamar a la mujer que perdió su esposo por muerte, no por separación, por muerte. Entonces la viuda es, en el Antiguo Testamento, alguien que queda como los hijos del cuervo, queda abandonada, librada a la suerte, porque otro hombre no la va a tomar como una carga ni a ella ni a sus hijos. Entonces, la situación de la mujer del Antiguo Testamento llegaba a ser una situación de desesperación,
Y esta viuda había quedado en la pobreza, tenía un solo hijo y ese hijo estaba muerto de hambre, y entonces la viuda hizo un cálculo. Tengo un puñado de harina, un puñado. Así que usted piense en esta mañana lo que tiene la viuda en la mano, un puñado, no llega ni a un cuarto kilo de harina, y también tiene en una jarrita un poquitito de aceite. Entonces ella hace el cálculo, voy, busco unas leñas, hago un fuego, amaso ese puñado de harina con el poco de aceite que me queda, comemos con mi hijo y luego nos vamos a suicidar, nos vamos a dejar morir. Era la condición ya extrema de esta mujer, pero mientras ella va entrando a la ciudad, encuentra a este hombre vestido de Elías, desconocido, lo encuentra en la puerta. Pero hay algo que me habla la Biblia, porque ella reconoce que ese hombre es alguien que sigue a Jehová Dios. Los sidonios adoran a Baal. De allí fue llevado el culto de Baal por Jezabel dentro de Israel, destruyendo los altares de Dios y matando a los profetas de Dios. Y ahora en el corazón de la idolatría a Baal, allí aquella mujer viuda, pobre, desesperada, a punto de morir, junto con su hijo, reconocen que este hombre es un seguidor de Jehová Dios. Así que cuando Elías le habla y le dice, por favor, dame un poco de agua y un pedazo de pan, ella le dice esta expresión, vive Jehová tu Dios. ¿Quién le indicó que Elías era un hombre de Dios? Seguramente tuvo una revelación, aunque era una mujer idólatra. Y allí le cuenta su necesidad. Tengo un puñado de harina, tengo una jarra con un poquito de aceite, y estoy por dárselo a mi hijo, comer algo y luego dejarnos morir en medio de esta gran sequía. Y saben que allí Elías le dice, ve y haz ese pan y tráemelo, y luego harás para ti. ¿Saben qué estaba haciendo Elías? Estaba moviendo la fe de esta mujer, hasta ahora idólatra, adoradora de Baal, pero que ahora iba a conocer al verdadero Dios de Israel. Y esta mujer obediente dice, al fin y al cabo, si como ahora el pancito y muero y no lo como, igual va a ser, no cambia mi situación. Así que de alguna manera ella entendió que debía traer ese pequeño pan y se lo entregó al profeta, y allí el hombre de Dios abre la boca y suelta esta palabra. Dice, desde hoy tu harina no va a escasear, tu aceite no va a menguar, va a estar durante toda la sequía. Y entonces la mujer da vuelta su jarra de aceite, da vuelta su recipiente con harina, y la harina y el aceite vuelve a caer en forma milagrosa, y por 3 años y medio estuvo milagro. Ella, su hijo, el profeta Elías y toda la casa de la viuda, porque seguramente tenía padres, tenía hermanos, tenía familiares, sobrinos, que estaban también padeciendo el hambre y la gran sequía les había dejado en la ruina. Y entonces en ese momento la mujer es la que suple para toda su casa. Hemos leído el versículo 15, dice, comió él, ella y toda su casa muchos días. Así que, hermanos queridos, en esta mañana de septiembre estamos ya por entrar a la primavera, a esta nueva etapa en el clima de nuestro país, y también no podemos esquivar que estamos viviendo esta hora donde como una pandemia ha caído sobre Argentina, y
nuestros queridos argentinos la están pasando mal, algunos han muerto, algunos han perdido sus trabajos, otros han perdido sus recursos, otros no saben cómo van a empezar esta semana, quizás no hay nada en la mesa para llevar a los hijos, para que se alimenten, para que se sustenten. Quizás estamos endeudados y no sabemos cómo vamos a afrontar un mes más dentro de esta terrible que estamos viviendo todos los argentinos. Pero yo te animo en este día a que puedas, igual que la mujer de Sarepta, creer en Jehová Dios, el Dios de Israel, el Dios que no abandona, el Dios que mueve sus ángeles a favor de nuestras vidas. Y una cosa más quiero decir antes de terminar este mensaje: la palabra Sarepta. La palabra Sarepta significa lugar de refinamiento, lugar de purificación, lugar de refinamiento. ¿Por qué se llama así? Porque en Sarepta, como era una ciudad portuaria, de allí salían barcos, en Sarepta había una fábrica sidonia de aceite de oliva. Allí se machacaban las aceitunas y se le quitaba el aceite, y ese aceite luego era refinado, era pasado por distintos tamices hasta salir un aceite muy puro, lo que nosotros conocemos como refinar, o sea, ir afinando, ir mejorando la calidad, ir haciéndola mejor. Entonces, Sarepta llegó a llamarse con el nombre de esta fábrica de aceite, se llamaba el lugar de refinamiento. Era donde el aceite era purificado y era enviado por barcos, y esto traía cierta riqueza a la ciudad sidonia de Sarepta. Pero ¿saben una cosa? Ahora ese refinamiento, esa purificación estaba trabajando no en las aceitunas, en las olivas, no estaba trabajando en la fábrica, porque hasta la fábrica estaba quebrada por la sequía, sino estaba trabajando en la fe de esta mujer sencilla, pobre y humilde. Le estaba trabajando la fe y haciéndola entender que si ella podía confiar en Jehová Dios, entonces su aceite nunca iba a escasear, su aceite nunca se iba a acabar. Y también, ¿por qué no?, fue probada la fe del profeta, sintiéndose casi en la boca de un lobo, allí con el padre de Jezabel casi encima de él, con el ejército que lo buscaban por todas partes para matarlo. Allí la fe del profeta, del hombre de Dios, es purificada y puede creer una vez más que por la palabra que soltó de parte de Dios, comió la viuda, comió el huérfano, comió él y comió toda la casa de la viuda durante los 3 años que siguió después de estos 6 meses que él estuvo en el arroyo de Querit. 3 años más duró la gran sequía, pero él, encerrado en esa casita, encerrado en ese lugar, pudo sobrevivir, y esta familia pudo sobrevivir a todo lo que estaban viviendo. Quiero decirte en este día, hermano querido, hermana que estás del otro lado, el Señor les bendiga, el Señor en esta semana comience a refinar la fe de ustedes. Ustedes comiencen a sentir que en vez de sentirse depresivos, en vez de sentirse estresados, hay una fuerza dentro de ustedes para poder seguir un poquito más, sabiendo que Dios va a cambiar la situación de Argentina. Dios va a cambiar la situación de mi provincia. Dios va a cambiar la situación de mi familia. Dios va a cambiar mi fe pequeña, y va a ser como el grano de mostaza que luego podrá dar un gran milagro, por causa de que en vez de achicarse mi fe,
fue refinada, fue purificada en medio de la prueba. Muchas veces las personas pueden hablar de fe cuando lógicamente todo está bien, pero allí la fe está paralítica, está paralizada, no se mueve. Pero cuando estamos en situaciones adversas, cuando estamos en situaciones amargas, cuando estamos pasando el momento difícil de esa prueba que ha venido sobre tu vida y necesita ser aprobado, entonces allí la fe es refinada, es apretada, es triturada una y otra vez hasta que sale de nuestra boca: creo, Señor, como el papá de ese niño endemoniado, loco, que cada vez que salía la luna llena, ese niño se volvía como un lobo y gritaba y se tiraba en el fuego y se tiraba en el agua para matarse, y el padre tenía que estar atento. Lo había salvado tantas veces, pero estaba cansado. Su fe se había hecho pedazo, su fe ya no existía. Había una desesperanza en él al ver tantas cicatrices sobre la vida de su hijo por el quemarse en el fuego, pero lo llevó a Jesús, y cuando Jesús lo miró, le dijo allí: ¿qué quieres? Y este hombre dijo: quiero que hagas algo por mi hijo, porque el diablo le tira un rato en el fuego, otro rato en el agua, y yo ya no doy más, ya no sé qué hacer y he venido a ti. Y saben que Jesús le dijo: bueno, voy a hacer el milagro si tú puedes creer. Y saben que el grito de este hombre, de este papá, fue: ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, no tengo ni un gramo de fe, no tengo ni una pequeña esperanza de que mi hijo se sane, pero si de algo te sirve la gran incredulidad que tengo adentro mío, ayúdame igual. Y el Señor hizo el milagro, y ese día ese muchacho volvió a la razón y acompañó a su padre, y seguramente le ayudó por muchísimos años más. Querido hermano que estás del otro lado, te saludo, te bendigo. Gracias por los saludos que han enviado. Gracias por estar allí tempranito para este devocional. Y hoy quiero orar por todos ustedes para que quizás hoy tú has estado buscando tus últimos palitos, tus últimas leñas. Quizás has mirado dentro de tu recipiente y has encontrado que tu harina y tu aceite está a punto de acabarse. Pero les puedo contarles como un testimonio personal. Ya han pasado 6 meses de esta cuarentena, y todavía el Señor todos los días me sigue sorprendiendo en hacer producir lo que en este día vamos a consumir, lo que en este día necesitamos para salir adelante, lo que en este día podemos echar mano del milagro de Dios. Y mañana seguramente mi fe va a estar purificada, mi fe va a estar refinada para poder seguir creyendo por grandes cosas. Hermanos queridos, les abrazo desde este lugar, les bendigo, y en esta oración ponga toda su pequeña fe, su puñadito de harina, su pequeña gota de aceite, y entonces un pan va a salir para este día, y para mañana, y para pasado mañana, y para cuanto dure toda esta pandemia que hay en el mundo. Y mientras tanto veremos la mano de Dios sobre nuestras vidas, y nuestra fe irá siendo refinada una y otra vez. Que el Señor les bendiga, y oramos. Inclina tu cabeza donde estés. Pon tu necesidad en las manos del Señor, si es por enfermedad, si es por situación, no sé, material, financiera, económica, si es alguna necesidad personal. Dios conoce tu corazón, así como conocía el corazón de esta viuda que iba camino de suicidarse, pero allí le salió al encuentro el profeta y sobrevivió a la gran sequía, y fue una mujer de tanta fe que aún Jesús en el Nuevo Testamento,
en vez de alabar a una mujer judía, a una mujer del pueblo de Dios, Jesús alaba a la viuda de Sarepta por la fe que había puesto en creerle a Jehová Dios. Así que oramos al Señor. Padre, en este día yo quiero creer que estamos en tus manos, en tu fábrica, en el lugar donde el trapiche, esa máquina de presionar, está apretando nuestras vidas y está sacando fe, aunque sea como una gota, como un grano de mostaza pequeño, pero esa fe refinada va a traer como consecuencia un milagro que yo estoy esperando. Bendigo a tus hijos, sus casas, sus matrimonios, la vida de cada uno de los integrantes de su familia. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, y en este día la fe sea refinada, sea hecha de mucha calidad, para que podamos, como esta mujer viuda, pobre, desamparada, pudo sentir que como un esposo bueno, el Dios de Israel se había acercado a ella y le cuidó, porque tu palabra dice, Señor, yo soy Dios de viuda y de huérfanos. Y nosotros, Señor, en la vida podremos tener padres en la carne, pero a veces estamos como abandonados, como solos, sin saber qué hacer. Pero tú eres mi Dios, mi Padre, y el que me va a cuidar y me va a ayudar a salir adelante. Bendigo, Señor, en este día, el comienzo de este día lunes, que sea un día lunes diferente, sea un día lunes completamente distinto a los demás, así como esa mujer pudo volcar la jarra de aceite y la vasija de harina. Ella sabía que había tan poco, pero la volcó un día, 2 días, 3 días, 300 días, otros 365 días y otros 365 días, hasta que la lluvia volvió sobre la nación y pudo otra vez vivir de lo que se cosecha, de lo que se produce, pero pudo ver en estos 3 años la mano poderosa de Dios refinando su fe una y otra vez. Bendigo, Señor, a esta nación, ayúdala a salir adelante y que se vuelvan a ti los hombres y mujeres para poder recibir también esa palabra. Tu aceite no va a menguar y tu harina no va a escasear. Señor, tomo para mí esta palabra, la tomo en este día y la guardo en mi corazón hasta el momento en que comenzará a producir milagro tras milagro en medio de esta hora. Señor, gracias porque tú siempre nos escuchas. Te bendigo y te honro, Señor, porque tú nunca nos has dejado solo. Y tú nos has dicho que estarás con nosotros hasta el fin. Y si esta cosa que ha venido sobre la nación todavía no ha terminado, tú seguirás estando con nosotros hasta el final, hasta que se acabe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu bendición sea sobre la casa de Dios. Los bendigo como siervo de Dios, y suelto esta palabra creyendo que traerá resultados y frutos y testimonio de que tú hoy has comenzado a hacer algo. Y mi invierno ha pasado y están apareciendo las flores de la tierra, y también el canto de la paloma, el canto del Espíritu Santo está viniendo sobre nosotros, haciéndonos entender que estamos entrando en un nuevo tiempo,
en las manos de nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y comiencen alzando la cabeza, porque los que miraron al Señor, sus rostros serán alumbrados y nunca jamás serán, nunca, pero nunca serán avergonzados. El Señor les bendiga y mañana estaremos a las 6:30 para compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga mucho.